de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, como dice el nombre, queridos niños, tenemos que aprender tantas cosas lindas con Jesucito que nos va enseñando, Jesucito que nos va dando cosas maravillosas. Y hoy, como siempre, en cada catequesis nosotros ponemos un tema. Estamos aprendiendo de un santo muy conocido, un santo que tenemos que profundizar y que tenemos que conocer porque es tan conocido entre nosotros y sobre todo tiene tantas riquezas que nos transmite para que seamos buenos cristianos y seamos honrados ciudadanos. Por lo tanto, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Juan Bosco. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy, San Juan Bosco. Seguimos hablando y seguimos miles y miles de cositas. Ustedes saben que el mismo Papa le había pedido a San Juan Bosco que él escribiera las memorias del oratorio festivo. Imagínense, ya don Bosco más o menos cuando era medio viejito, no tanto, pero le dice el Papa cuando se encuentra con don Bosco: quiero, y es una orden, tienes que obedecer, le dice el Papa a don Bosco. Tienes que escribir todas las memorias que recuerdas sobre toda esta obra maravillosa del trabajo con los niños y con los jóvenes. Bueno, queridos niños, y así entonces don Bosco después va escribiendo, y por eso es que nosotros tenemos cosas maravillosas sobre la vida de don Bosco. Y ahora, queridos niños, vamos conociendo algo más. Pero como siempre sabemos que lo que le mueve a cualquiera de los santos de la iglesia es siempre la fuerza de Dios, es el Espíritu del Señor. Y por eso nosotros siempre procuramos escuchar primero la palabra de Dios. Desde la Biblia, queridos niños, desde estos 73 libros que tenemos en la Biblia, los santos se van enriqueciendo y se van nutriendo, alimentándose de esa espiritualidad que el Señor les va regalando. Y después ellos se entusiasman y comienzan a hacer cosas maravillosas. Así también San Juan Bosco. Vamos a escuchar entonces y vamos a estar atentos siempre a la palabra de Dios, queridos niños. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que dio las iglesias de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, siempre nosotros le alabamos a Dios y estamos contentos con el Señor. Le alabamos siempre por su grandeza, le alabamos siempre por las obras maravillosas que Dios realiza en nuestra vida. Y más aún, así como Jesús nos va enseñando. Y ahora, queridos niños, como siempre, vamos a estar muy atentos. Yo les pido, como siempre, que ustedes tengan con ustedes su Biblia. Y además de tener su Biblia, porque tenemos que leer y tenemos que aprender y tenemos que saber a manejar nuestra Biblia, queridos niños. Y sobre todo tenemos que aprender el contenido, lo que nos dice la palabra de Dios. Saber interpretar lo que Dios nos va pidiendo, así como San Juan Bosco también. San Juan Bosco fue interpretando, fue conociendo, fue interesándose de todo lo que el Señor le iba regalando.
¿Y cómo él se daba cuenta? Y justamente leyendo la Biblia y escuchando la voz de Dios a través de todo lo que le rodeaba, queridos niños. Muy bien, vamos a estar bien atentos porque nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos acompaña, que nos anima, Jesucito mismo, que se pone al frente de nosotros. Jesucito mismo, entonces, que comienza a caminar y nos dice: niños, estén atentos, niños, despiértense, niños, conozcan, niños, aprendan lo que yo les voy enseñando. Así nos dice Jesucito en el día de hoy con esta catequesis. Y bueno, vamos a saber de nuevo, queridos niños, y recordar cuál es el tema del día de hoy en esta catequesis. El tema del día de hoy es San Juan Bosco. San Juan Bosco, la vida de San Juan Bosco. Tenemos que conocer, tenemos que empaparnos, porque Don Bosco es justamente el santo de los niños y el santo de los jóvenes, y principalmente de aquellos que están abandonados y que necesitan más y más la educación en todo sentido, queridos niños. Don Bosco no quería solamente educarles en la catequesis, sino que Don Bosco tenía esa necesidad, ese deseo de educar siempre, en todos los niveles. Les enseñó a los chicos a trabajar, le enseñó a los chicos a jugar, les enseñó a los chicos a rezar, les enseñó a los chicos en la catequesis, les enseñó a vivir, queridos niños. Y eso es importante. Por eso vamos a escuchar un poco qué se nos narra y qué se nos cuenta de la vida de San Juan Bosco. A la edad de 9 años, Juan tuvo un sueño profético que marcó toda su vida. Él sería pastor y guía de los niños y jóvenes más necesitados. Tenía pues que estudiar y prepararse bien,
y como en casa había muchas dificultades, tuvo que buscar trabajo en un pueblo cercano. Allí pudo alternar su trabajo en el campo y el establo con el estudio y la oración. Niños se dan cuenta que don Bosco tuvo, dice, un sueño cuando tenía 9 años. ¿Cuántos años tenía entonces, queridos chicos? 9 años, el famoso sueño de los 9 años. Así se conoce, el sueño de los 9 años. Qué jovencito que era San Juan Bosco, y cuando era chiquitito él sueña y parece que se encuentra, dice, en un baldío ahí peleando con lobos, con cosas feroces, se le aparece la Virgencita y luego le da así esa indicación, queridos niños, para ver cómo tenía que educar a estos niños. Jesús primero que le dice, yo te daré la maestra. Por eso es que don Bosco después también es tan devoto de María Auxiliadora, tan devoto de la Virgencita. Y entonces, queridos niños, cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios, cuando nosotros entonces sentimos esa voz de Dios que habla en nuestra cabecita, que habla en nuestra conciencia y nos dice, tienes que hacer algo por los demás. Eso significa el sueño de los 9 años, como esa señal que recibe San Juan Bosco para poder hacer un camino, para poder hacer sobre todo una acción tan linda y tan buena en favor de los demás. Vamos a seguir escuchando algo más que nos va diciendo la vida de don Bosco. Más adelante, en 1829, don Caloso, capellán de Murialdo, se ofrece como su primer profesor de latín y su primer guía espiritual, pero murió repentinamente en noviembre de 1830. Juan, consciente de la misión que tendrá entre los jóvenes, no ahorra ningún esfuerzo para poder continuar con sus estudios. Y se dan cuenta, queridos niños, que siempre necesitamos de alguien que guíe nuestras vidas. Y aquí aparece este sacerdote que se llama don Caloso. Don Caloso, queridos niños, que le acompaña a San Juan Bosco. Se da cuenta este sacerdote, qué inteligente este niño. Y después cuando don Bosco le dice, yo quiero ser como usted, yo quiero ser sacerdote. ¿Qué? Le dice don Caloso. Y así don Caloso le ayuda a este niño para comenzar a aprender latín. En aquel tiempo, queridos niños, se tenía que aprender muy bien el latín si uno quería ser sacerdote y otras cositas más, ¿verdad? Pero se tenía que ir preparando, prepararse para la escuela, prepararse para ofrecer lo mejor de uno mismo a los demás. Y bueno, y San Juan Bosco justamente también comenzó a prepararse. Y don Bosco dice que era un chico muy inteligente, así como cualquiera de ustedes, queridos niños, que tienen esa vivacidad, esa capacidad de captar, de entender, de saber lo que se le está diciendo. Y entonces don Caloso, este sacerdote, fue aprovechando. Lastimosamente después, don Caloso, de haber comenzado a enseñarle y a llevarle adelante a este niño tan inteligente, a este niño tan diligente, a este niño tan empeñado en aprender las cosas, don Caloso también se muere, queridos niños. Qué pena para don Bosco, imagínense, el que estaba tan entusiasmado en formarse, en aprender, en hacer un lindo camino para llegar a ser sacerdote. Y se le muere su confesor y su guía espiritual y su maestro. Pero así es la vida, queridos niños, y don Bosco tendrá que afrontar. Y por eso después nosotros sabemos que don Bosco se va a dedicar a los chicos que no tenían papá o que no tenían mamá o que estaban abandonados a la suerte, queridos niños. Se dan cuenta cómo esa experiencia que vivió don Bosco también él lo va a poner al servicio de los que más necesitaban. Vamos a seguir escuchando algo más de la vida de San Juan Bosco. Camina 20 kilómetros diarios.
Vive como pensionista en la casa de un sastre y músico del pueblo. Aprende múltiples oficios para ganarse el pan. Duerme debajo de una escalera y trabaja como aprendiz de taller, camarero, empleado de un establo, etc. Esta fuerte inquietud vocacional le empuja a fundar con sus amigos la Sociedad de la Alegría, a entrar en el seminario y en 1841 a ordenarse sacerdote. Su sueño se iba haciendo realidad. En ese momento se podía dedicar de lleno a los jóvenes más necesitados. Qué lindo, don Bosco tuvo que entonces afrontar tantas dificultades, tantas vicisitudes, queridos niños. ¿Qué significa las vicisitudes? Quiere decir, queridos niños, que no todo es fácil en la vida. Don Bosco tuvo que dormir hasta debajo de una escalera, dormir en una piecita chiquitita. Tuvo que trabajar de todo, hasta de mozo tuvo que hacer, porque él quería ser sacerdote y tenía que pagar sus estudios. Y entonces así comienza a trabajar. La gente le recibe menos mal a don Bosco y se dan cuenta que es un chico bueno, que es un chico que quiere formarse, que es un chico que comienza a hacer de todo porque quiere llegar a ser sacerdote. Y así, como ya dijimos, queridos niños, el 5 de junio de 1841, San Juan Bosco recibirá la ordenación sacerdotal. Qué lindo que nosotros recordemos, qué lindo que nosotros sabemos que un chico que se empeñó, un chico que hizo de todo, como San Juan Bosco, llegó a ser sacerdote. Pero algo más lindo, queridos niños, que don Bosco no se hizo sacerdote para sí mismo, para enriquecerse o para hacer solamente las cosas que le gustaba, sino que don Bosco principalmente se hace sacerdote para los chicos de la calle, para los jóvenes que necesitaban, para darles cultura, para darles educación, para darles el pan de cada día, para darles sobre todo la alegría de vivir, queridos niños. Entonces San Juan Bosco es para nosotros un modelo y un ejemplo tan lindo que tenemos que imitar. Volvemos nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio luminoso: la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, aquí estamos, queridos niños, haciendo lo mejor, aprendiendo con Jesús las cosas lindas y maravillosas. Atención, queridos niños, porque ahora vienen las preguntitas. Si verdaderamente estuvimos atentos, ciertamente que nosotros vamos a poder responder a todas las cosas que fuimos escuchando y sobre todo van a responder a las preguntitas que yo les iré haciendo. Y por eso comenzamos. Tengan ahí su cuadernito y anoten bien y a ver si ustedes anotaron alguna de las cosas importantes, queridos niños. Por ejemplo, la primera preguntita. ¿Qué es lo que le pasó a Don Bosco? ¿Qué es lo que tuvo a los 9 años? A la edad de 9 años, Juan tuvo un sueño profético que marcó toda su vida. Él sería pastor y guía de los niños y los jóvenes más necesitados. El sueño de los 9 años, así se conoce en la historia de Don Bosco. Lo primero que Don Bosco mismo escribe y dice: esto es lo que marcó toda mi vida, el sueño de los 9 años. ¿Y cómo tenemos que entender ese sueño de los 9 años? Y Don Bosco, que dice que va soñando y que ahí en ese sueño ve tantos animales, lobos que se pelean, y después aparece Jesucito ahí, y bueno, y después hace que todos esos lobos entonces comiencen a convertirse en ovejitas, y le dicen: no con golpes, no hay que pegar a nadie para convertirlos, para que sean chicos buenos. ¿Cómo hay que convertirle a estos niños? Y solamente con la dulzura, con el cariño, con la educación, con la presencia de todos los días. Queridos niños, hay que estar presente en el corazón de cada uno de los compañeritos, de los amiguitos, de las personas, si nosotros queremos que los demás vayan cambiando. Cuando nosotros, queridos niños, somos muy egoístas y cuando nosotros solamente buscamos las cosas para nosotros, ciertamente que no vamos a ayudarle a nadie
para que pueda cambiar y para que sea un buen chico. Y bueno, don Bosco en ese sueño se da cuenta y le escucha a este señor que le dice: no con golpes, San Juan Bosco, no hay que hacer con golpes. Aquí, por favor, Juanito, no con golpes, sino que con la dulzura y con la mansedumbre. Y después le dice: yo te daré la maestra. Y por eso es que don Bosco es tan devoto de la Virgencita. Y después, con la advocación de María Auxiliadora de los cristianos. Bueno, queridos niños, vamos a seguir escuchando algo más de la vida de San Juan Bosco, pero ahora con esta segunda preguntita. ¿Quién fue, queridos niños, el primer guía espiritual, el primer profesor de San Juan Bosco? En 1829, don Caloso, capellán de Murialdo, se ofrece como su primer profesor de latín y su primer guía espiritual. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta. Es un sacerdote que se llama don Caloso, 1829. Nosotros dijimos que don Bosco nacía en el año 1815. Quiere decir que ya tenía 13, 14 años. Fíjense, don Bosco ya estaba grandecito. Y entonces él viene y dice: yo quiero formarme, yo quiero educarme. Y entonces don Caloso, cuando le ve a este adolescente, a este niño, don Bosco era robusto, don Bosco no era muy alto, queridos chicos. Era pequeñito, pero era de esos niños fortachones, ¿verdad? Bien alimentados. Y don Bosco decía: yo quiero hacerme sacerdote. Y entonces don Caloso, que es un párroco, un sacerdote, le dice: yo te voy a enseñar. Y así le va enseñando el latín y le va preparando poco a poco a San Juan Bosco para ser un buen chico, para educarse y sobre todo para ir encaminando su vida hacia la vida sacerdotal. Entonces, queridos niños, no nos olvidemos ante esta pregunta: ¿quién fue su primer educador? ¿Quién fue su primer profesor? ¿Quién fue su primer maestro? Fue don Caloso, que le sirvió de guía espiritual y le ayudó a encaminar su vida hacia la sacerdotal. Muy bien, queridos niños, y atención ahora con esta tercera preguntita. ¿Cómo se llamaba, queridos chicos, esa sociedad que ya don Bosco, cuando era seminarista, fundó con sus compañeritos, queridos chicos? La fuerte inquietud vocacional le empuja a fundar con sus amigos la Sociedad de la Alegría. En el seminario, queridos chicos, San Juan Bosco con sus compañeros seminaristas, él funda lo que se llama la Sociedad de la Alegría. Qué interesante, ya don Bosco se siente fundador, ya don Bosco se siente con ese deseo de agrupar, de atraer a la gente. Vamos a fundar un grupo, vamos a formar un grupo, vamos a hacer un grupo y se va a llamar la Sociedad de la Alegría. Por eso que San Juan Bosco, queridos chicos, siempre está sonriendo. ¿Por qué sonríe don Bosco siempre? Y porque don Bosco decía: con los niños y con los jóvenes siempre hay que estar alegres, no se olviden, estén siempre alegres. Les repito, como dice también la Biblia, como dice esa carta de San Pablo cuando escribe, ¿verdad?, a los Gálatas. Él le dice: estén ustedes siempre, siempre, siempre alegres, queridos chicos. Esa carta nos tiene que hacer recordar entonces, porque don Bosco seguramente que le leyó ahí a San Pablo, y por eso después él dice también: todos nosotros tenemos que estar alegres, todos nosotros tenemos que estar contentísimos. Y así funda la Sociedad de la Alegría. Lo importante, la Sociedad de la Alegría, porque ellos querían hacer el bien a sus compañeritos. Y ya en el mismo oratorio, después él también le dará ese impulso y esa fuerza a tantos grupos, pero que sean verdaderamente, chicos, alegres, ya cuando es sacerdote y luego después, ya cuando va adelante con toda la obra salesiana que comienza, don Bosco insistirá en la alegría.
Muy bien, queridos niños, vamos a seguir entonces nosotros ahora con nuestra oración. Esa oracioncita que Jesús mismo nos enseña y que tiene que llegar a nuestro corazón y nos tiene que dar tanta felicidad. Es la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chao, chao, queridos niños, y que Dios les bendiga a todos y a estar siempre alegres.